Los bendiga en esta hermosa mañana. Para mí es un gran privilegio poder compartir algo de la palabra de Dios. En esta hora vamos a estar comenzando a traerles algo de la escritura de la Biblia, que es la palabra de Dios. Antes, sobre todas las cosas, vamos a orar, pedirle a Dios la dirección, que sea Él el que nos dirige para llevar este mensaje en este momento. Amado y buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias porque tú permites un día más estar aquí en este lugar, Señor, en la 51 y Avalon, para poder compartir, Señor, tu palabra a toda la gente, Señor, que nos escucha en este lugar. Y pedimos, Dios, que tú, Señor, seas el que nos entrega, Señor, los aires, los vientos. Padre, que tú traigas liberación, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo. Y bajo la sangre poderosa tuya, Señor, puedas traer libertad, Señor Jesús. Libertad en la mente, libertad en el corazón de la humanidad, de la gente, que puede escuchar, Dios mío, estas palabras. Padre, libera, Señor, con el poder tuyo, Señor, te lo pedimos, que tú puedas glorificarte, que tú puedas, Dios mío, traer palabras de vida, Señor, para la gente que ha de escucharnos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, y que tú bendigas, Señor, las mentes, Señor, en el poderoso nombre de Cristo. Ahora, Señor, vamos a estar leyendo tu palabra. En 1 de Corintios capítulo 1, versículo 17, dice así la Escritura: pues no me avergüenzo, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. La Biblia, la palabra de Dios, sabemos que es un conjunto de palabras que nos enseña para que nosotros podamos dirigirnos a través de ella. El apóstol Pablo aquí nos enseña y nos dice que él fue enviado siendo un hombre maestro en palabras, en conocimiento. Era un hombre que iba sido estudiado a los pies de Gamaliel. Era un hombre que era muy destacado sobre la palabra de Dios. Y este hombre era un hombre que Dios usó poderosamente en los tiempos cuando anduvo predicando aquí en la tierra. En los tiempos cuando Jesucristo lo llamó a él, él dedicó su vida completa de predicar el Evangelio de Jesucristo. Y por eso él dice, la cruz es locura a los que se pierden. Es decir, en estas palabras, la cruz de Cristo viene siendo locura para aquellas personas que no creen. Y déjame decirte que la cruz es muy importante, que hoy te voy a hablar acerca de la cruz de Cristo. Esa cruz que Dios fue depositado cuando fue crucificado allá en el monte, el Calvario. En ese lugar Jesucristo fue levantado en una cruz. Y sabemos que esa cruz pudo recibir al Dios Todopoderoso, el Dios Creador que dio su vida por nosotros. Él recibió, la cruz recibió al Hijo de Dios. Pudo experimentar esa cruz, la sangre de Jesucristo cuando fue derramada en esa cruz. Y déjame decirte en esta hora que esa cruz presenció la presencia de Dios. Cuando Él estuvo muriendo en esa cruz, cuando estuvo Jesucristo en esa cruz, que la gente se burlaba de Él, Él estuvo colgado en esa cruz. Y esa cruz, que el cual el Señor Jesucristo murió en esa cruz, lo han hecho emblema en toda la humanidad. La cruz, esa cruz que representa esperanza, representa la salvación de Cristo, representa esa esperanza cuando Cristo murió. Ahora sabemos que la han usado esa cruz por todo el mundo. La han puesto como emblema una cruz roja.
Y esa cruz roja representa esperanza, representa auxilio, representa salvación, representa a la humanidad que hay una esperanza en la cruz roja. Esa cruz por eso se ha puesto en diferentes lugares y en diferentes naciones. Han llevado la cruz porque está representando como esperanza. Está representando para si alguien está enfermo, vituperiado, golpeado o alejado. Entonces la cruz misma está representando que hay algo especial que esa cruz estuvo experimentando. Lo que estuvo experimentando esa cruz fue la muerte de el Dios vivo, de nuestro Señor Jesucristo. No hay nada y no hay nadie que haya presenciado la presencia de un Dios vivo que estuvo colgado en esa cruz. En la cruz de Cristo. Esa cruz donde Jesucristo murió era para darnos a conocer lo que Jesús estuvo sufriendo. Pero a la vez esa cruz estuvo recibiendo esa sangre preciosa de Jesucristo, que la presencia misma de Dios estuvo allí y su sangre fue derramada. Y déjame decirte que esa sangre que fue derramada tiene poder para sanar, para cambiar, para transformar a la humanidad. Tan solo si puedes venir a Jesucristo, déjame decirte que la sangre de Cristo tuvo poder y tiene poder y seguirá teniendo poder para cambiar la persona, para cambiar al amigo, para cambiar cualquier situación que tengas o que estés pasando. Solamente Jesucristo es el que puede cambiar todo esto. Pero la sangre de Cristo que fue derramada en esa cruz tiene el poder para poder sanar los enfermos, para libertarte de cualquier situación, para sanarte. Solamente la cruz de Cristo tiene el poder. La cruz, esa que estuvo allí, presenció esa presencia divina de Dios para darnos a conocerla a la humanidad, que la cruz de Cristo que llevó y que cargó era como llevando tu pecado en ese lugar. La cruz de Cristo pudo presenciar esa cruz cuando Él tuvo allí que dijo esas palabras, cuando dijo consumado es. Cuando esa cruz estuvo presenciando, esa cruz ahora nos habla que tiene el poder. Es Cristo, sino que la cruz misma pudo llevar a Jesucristo. Moisés, cuando estuvo en el desierto, Dios le dijo que levantara un bastón como una cruz, para que así aquella gente que iba sido mordida de serpiente pudiera ser salvo. Aquel emblema ya estaba hablando que alguien iba a ser levantado en una cruz. Y eso es que Cristo era el que iba a ser levantado. Ahora déjame decirte que Jesucristo, el Hijo de Dios, fue levantado en esa cruz para que vieran. Hay tantas cosas que representa esa cruz cuando Cristo fue levantado. Esto está representando para que vieran que el único que puede traer vida y salvación a la humanidad es Cristo. Al morir Jesucristo en esa cruz, estaba dando su vida por tus pecados, por tu maldad. Y la cruz de Cristo también representa perdón. Ese perdón que Dios da a través de la cruz de Cristo. Porque Cristo es el que da el perdón, no es la cruz, pero como cargó esa cruz a Cristo, esa cruz ahora ya ha llevado al Señor Jesucristo hasta que llegara a su fin, de llevar a cabo su redención en esta cruz. La cruz misma de Cristo representa al mismo Dios invisible, al mismo Dios todopoderoso, el mismo Dios que dio su vida para que tú así puedas venir y tengas vida. Jesucristo es el mismo ayer y hoy. Y hace 2000 años que fue predicado este evangelio. Y este evangelio sigue siendo predicado. Y por eso dice su palabra. Porque las palabras de la cruz. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Para muchos no creen lo que es la palabra de la cruz. De la cruz. Porque la palabra de la cruz es locura para muchos los que se pierden. No pueden creer que esa cruz cargó a Jesucristo, el Hijo de Dios. Y no pueden entender esto. Para ellos, como no pueden entender, no le toman tanta atención, lo hacen
no lo hacen muy insípido, que quieren ellos que pierda eso, lo que Dios le da a la cruz, el buen significado, el significado de Dios mismo. ¿Por qué esa cruz llevó a Jesucristo a ese lugar? Para experimentar al hombre y viera que si el hombre no tiene a Dios en su corazón, eso significa que no puede tener la cruz. Jesús mismo dijo, toma tu cruz y sígueme. Está diciendo, cuando dice toma tu cruz y sígueme, por de la misma manera Cristo tomó la cruz para que nosotros podamos llegar al fin. Cristo tomó la cruz cuando iba hacia el Golgo de la calavera. Era de terminar su trabajo. La misma forma nosotros debemos tomar también la cruz para terminar lo que Cristo terminó, dejándonos Él el ejemplo grande. Por eso dice, cualquiera que tome su cruz y sígame. No voltee también para atrás cuando dice, si vas a tomar las manceras del arado, no voltees para atrás. Porque toda persona que voltea para atrás, de seguro que va a ir chueco. Y por eso el Señor nos habla en esta hermosa mañana y nos dice que si nosotros tomamos la cruz de Cristo, debemos terminar el trabajo que el Señor nos ha encomendado, como Dios mismo encomendó a su Hijo Jesucristo que terminara su trabajo. De la misma manera, nosotros tenemos que terminar también nuestro trabajo. Cristo fue llevado alrededor de 1,5 kilómetros con la cruz cargada en sus hombros. Nosotros debemos también llevar cargado este evangelio, predicándolo, hablándolo, enseñándolo. Que Jesucristo puede salvar tu vida si tú vienes a Cristo y lo recibes como tu Dios, como tu único Señor Salvador. Aún todavía hay esperanza, aún todavía es tiempo que nos convirtamos a Dios. Dejemos nuestros malos caminos y buscamos a Dios. Usted preguntará, ¿qué son los malos caminos? Los malos caminos son aquellos pensamientos que se atraviesan adentro de nuestro corazón. Y esto es lo que habla y lo que está hablando la Escritura. Es la cruz de Cristo. La cruz de Cristo es la que nos lleva hacia adelante. La cruz de Cristo es la que nos hace ver hoy encima de este mundo, que podemos ver como símbolo, como emblema en las iglesias, representando que allí existe la palabra de Dios, que allí existe el nombre de Dios, que allí existe el nombre de Cristo. Aún también en los hospitales también hay símbolos o emblemas de una cruz, representando también allí que hay una esperanza cuando vienen los enfermos. Pero déjame decirte que aquí hay una representación para tu alma. El hombre se encuentra enfermo de su alma. El hombre está enfermo de su corazón. El hombre está enfermo de su alma, que es la principal parte del corazón del hombre, el alma. Y hoy te voy a estar hablando un poquito lo que significa esto. Cuando el hombre se siente enfermo, es decir, se mantiene en pecado. Y mientras que el hombre se mantenga en pecado, su alma está enferma. Hay malos pensamientos, hay malas ideas, hay cosas que el hombre no le permite buscar a Dios. Pero déjame decirte que si el hombre busca a Dios, entonces nosotros tenemos el antídoto. El antídoto que tenemos nosotros se llama Jesucristo. Y esto es el antídoto que tenemos nosotros, de presentarte a Dios como el único Salvador, de representarte a Dios como el único Dios que puede salvar tu alma, que puede salvar tu corazón, que puede salvarte a ti mismo si tú vienes a Cristo. Él es el antídoto para que pueda deshacer el pecado, la maldad que existe adentro del corazón del hombre. Dios por eso murió en la cruz, por eso Dios dio su vida en la cruz del Calvario, para que tú puedas tener vida. Dios es el antídoto del pecado y la maldad. El pecado se desarrolla en diferentes formas, en diferentes ideas adentro del corazón del hombre. El pecado viene siendo el adulterio. El pecado viene siendo el homicida. El pecado viene siendo la mentira para Dios. El pecado viene siendo el robo.
Todo esto que te estoy hoy presentando es pecado delante de Dios. Y por eso hoy te estamos hablando los significados que significan el pecado que es para Dios. Y el hombre no se le hace todo esto que es pecado. El pecado son las adicciones, el adulterio, las fornicaciones. Todo esto es pecado delante de Dios. Todo esto nos trae consecuencias que nos traen destrucciones físicas en nuestro cuerpo y en nuestro alma. El pecado también es aquellas adicciones de maldad, de robo, de asesinato, y también la mentira, el engaño, y todo aquello que se quiera hacerse el hombre fuera del control de Dios. Todo esto es locura para el hombre. Todo esto el hombre dice no puede ser posible. ¿Cómo vamos a dejar todo esto nosotros? Pero déjame decirte que si vinimos a Cristo, nos damos cuenta del error que estamos nosotros cometiendo, el error que estamos nosotros caminando. No te estoy hablando fuera de lo común, te estoy hablando lo que dice la Escritura, lo que dice su palabra. Si su palabra nos dice lo que es pecado, eso es pecado. Pero una cosa es que nosotros quieramos vivir a la manera como otros quieramos. Pero la Biblia nos habla, nos dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero para los que se salvan, esto es a nosotros el poder de Dios. Cuando nosotros te hablamos acerca de la cruz de Cristo, te estamos hablando lo que es el poder de Dios, lo que Dios trae para la humanidad, lo que Dios representa, lo que Dios es. Porque en la misma cruz puedo presenciar la muerte de Jesucristo. Y solamente lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, déjame decirte que solo la cruz quedó allí, que representó al Dios mismo cuando murió allí en la cruz. Y esto es lo que nosotros estamos hoy hablándote. Que hoy el Señor quiere hoy hablarte a tu corazón, que la cruz de Cristo que estuvo presenciando, esa misma palabra, ese mismo Dios, ese mismo Cordero de Dios, ese mismo Dios mismo, es la cruz la que estuvo allí dando testimonio. Ahora, esa cruz que fue dada, déjame decirte, que la cruz de Cristo ahora la miramos como un emblema. Ahora la miramos la cruz de Cristo como representando que tuvo al Salvador, que tuvo al Hijo de Dios, que tuvo al Dios mismo. Esa cruz, hermanos y amigos, quiero decirte que podemos nosotros ver allí cuando Cristo murió en esa cruz. Esa cruz habla acerca de las cosas que Dios hizo en la tierra. Hace recordar lo que Cristo anduvo caminando aquí en la tierra. Cuando Él mismo anduvo hablando acerca de Dios, el reino de los cielos. Y dando Él mismo su palabra misma, dándose a conocer, aquí vino aquí en la tierra el mismo Dios. Y hoy es lo que te estoy hablándote en este día, lo que Cristo hizo por ti y por cada uno de nosotros. No tenemos la experiencia porque no hemos buscado información, pero hoy en este día queremos hablarte que Cristo murió por ti en la cruz del Calvario y dio su vida para que tú tengas vida eterna. El hombre a veces no quiere darse a dar conocer, a veces porque se siente desviado de Dios. Pero Dios quiere que vengas al conocimiento de Cristo. Dios quiere que vengas para que conozcas la salvación de Él. Y hoy en esta hora es lo que estamos hoy hablándote. Que vengas a Jesucristo, el Hijo de Dios. Es el único Dios que puede darte salvación para ti y tu familia y tus hijos. Ese Dios que hoy te estamos predicando es un Dios bueno, es un Dios que se acuerda de ti, un Dios que tiene misericordia de ti, un Dios que todavía está hablándote y llamándote a tu corazón y a tu mente. Venid a mí todos los que están cargados y cansados, que yo os haré descansar, dice su palabra. Cuando Él dice que vengamos hacia Él, hermano, es una invitación que nos está dando el mismo Dios. Así dice su palabra, que nos invita a que vengamos a Él. Si alguno viere su corazón, dice la palabra de Dios, que yo entraré y cenaré junto con Él. Es decir, si tú invitas a Jesús en tu corazón,
entonces déjalo entrar a tu vida. Deja que Dios entre a tu corazón, que Dios entre a tu vida. Es la única manera que hoy te estamos hablándote. Dios es tan bueno que no quiere que el hombre se pierda, que Él mismo quiere que el hombre sea salvo a través de Jesucristo. Y Dios nos ha levantado aquí en este lugar para traer estas palabras de Dios, palabras de vida, palabras de sabiduría, palabras de conocimiento de Cristo, palabras que hoy nos hacen a otros reflexionar sobre la existencia de Dios. ¿Dónde está, hermanos y amigos? ¿Dónde está usted, mi querido amigo, que hoy me está escuchando? Venga, corra a los pies de Cristo ahora. Si Dios te está llamando, como llamó al apóstol Pablo, como llamó a Moisés, como llamó a María, como llamó a cada uno de nosotros, déjame decirte que hoy te está llamando a ti, para que vengas. Por gracia de Dios mismo te llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Por la pura gracia, Él quiere que te enriqueces en la palabra de Dios, en el conocimiento de Dios y en el testimonio de Cristo. Pero Él quiere que tú vengas hacia Él, que Él quiere que tú mismo te entregues a Cristo, que tú le entregues tu vida a Él para que pueda vivir Dios en ti y tú en Dios. Es de la misma manera que Dios hoy pide el corazón del hombre, que Él pide el corazón de cada uno de nosotros, para poder tener nosotros ese gran privilegio que Dios nos da. Debemos volver a Él, volver a los caminos, volver a Jesucristo. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Oiga bien la seguridad que nos da Dios. Y nos dice: el que esté muerto vivirá. Nos da una seguridad que el hombre, eso significa que el hombre morirá, que el hombre se va a morir físicamente. Pero si no vienes a Cristo, créemelo, que tú estás muerto. Estás muerto espiritual. Pero si vienes a Cristo, Él te va a resucitar, tanto espiritualmente como físicamente. Dice que te levantará del mismo polvo de la tierra. Para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Cuando el hombre muere, Dios mismo puede resucitarte, como resucitó a Lázaro. Eso significa que Dios mismo puede hacer cualquier cosa por usted y por nosotros mismos. Y por esa razón hoy te estoy hablando que Cristo tiene el poder para levantarte. Y de la misma manera Dios tiene el poder para resucitarte también. Él mismo tiene el poder para cambiarte. Él tiene el poder para que tú mismo vengas a Él y Él puede cambiar tu vida, tu forma de vivir. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, y nadie puede ir al Padre, y nadie puede ir al Padre si no es por mí. Entonces hay muchos caminos, muchas formas de pensar, pero Cristo es el único que puede darte el camino, la verdad y la vida. Cristo es el único que puede darte esa facilidad de poder llegar a Él. Sin Cristo no puedes llegar a Dios, porque Él es el camino. Sin Cristo no hay otro modo de poder encontrar a Dios. Solamente Él es el único. Porque es el único que murió en la cruz del Calvario. Nadie pudo morir en la cruz del Calvario. Si el hombre muriera, créemelo, que el hombre no puede hacer nada. Porque el hombre es pecador. La Biblia dice que David dijo: en pecado me concibió mi madre. Eso significa que cuando uno nace con pecado, nace con maldad. Pero cuando uno va creciendo, va desarrollándose la maldad, el pecado. Y por esa razón hoy estoy aquí hablándote y diciéndote que el único camino es Jesús. El único camino es Jesucristo, que puede llegar a tu casa, que puede llegar a tu vida, que puede llegar a tu familia. Es el único Dios. Y esa es la forma que nosotros podemos hoy hablarte, decirte: ven a Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre, dice su palabra, si no es por Él. Y Él nos invita a que vengamos a Cristo. Es la única manera que podemos llegar a Él.
Pero para poder llegar, tienes que aceptar a Jesucristo como el único Dios y Salvador en tu vida. Si no le entregas su vida a Cristo, entonces, créame lo que usted se va a perder. Créame lo que usted se va a perder eternamente, pero Dios no quiere que se pierda. Él quiere que venga a los pies de Cristo. Por lo tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado la muerte reinó también. Y esto es que la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y esto es lo que sucede. Todo mundo está en pecado. Todo mundo está en separación de Dios. Porque el pecado llegó por un hombre sobre Adán y Eva. Y ahora el pecado ha traído la muerte. Y la muerte es separación de Dios. Y la muerte nos hace que nos separemos de Dios. Y cuando uno es separado de Dios, prácticamente se hace enemigo de Dios. Pero si vinimos a Cristo, porque Cristo murió en la cruz para reconciliarnos con Dios, porque antes éramos enemigos de Dios. Pero por eso Cristo llegó a la cruz del Calvario para que nosotros seamos nuevamente reconciliados con Dios. Y en esta hora es lo que estamos hoy hablándote. Para que te reconcilies con Dios. No vivas en pecado. Cuando digo que no vivas en pecado, no vivas siendo enemigo de Dios. Su palabra dice, así lo dice, por cuanto todos pecaron, todo el mundo y todos los hombres, porque el pecado trae la muerte. Y esto pasó a todos los hombres cuando todos pecan. Y esto significa, por lo tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado, la muerte y la muerte pasó por todos los hombres, por cuando todos pecaron. Pues antes en la ley había pecado en el mundo, pero de donde no hay ley, no se culpa el pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta hoy. Moisés, aún en los que pecaron y la manera de la transgresión de Adán, todos estos podemos ver que desde la transgresión de Adán había esa muerte que reinaba. Pero cuando Moisés dio las leyes de parte de Dios, entonces allí la ley es la que tomó esa ley se hizo vigente. Es la ley que tomó poder. Entonces tenían que regirse a base de la ley que Moisés dio. Pero cuando Cristo vino a la cruz, déjame decirte que Cristo plantó en el corazón del hombre la gracia de Dios. La gracia de Dios la plantó en el corazón del hombre para que si tú te arrepientes, Cristo al momento te perdona. Cristo al momento te perdonará si tú vienes a Cristo. Pero si tú no vienes a Cristo, aún el pecado seguirá siendo Señor de ti, porque no has venido a Cristo. Pero si vienes a Cristo, déjame decirte que el pecado no tendrá más poder en ti ni en tu cuerpo, porque ya está la sangre de Cristo ahí puesta, porque por eso Cristo murió en la cruz, para que tengas vida eterna. Pero si el hombre no viene a Cristo, el pecado seguirá siendo Señor de ti mismo, seguirá siendo Señor de tu cuerpo, seguirá siendo dueño de tu propia vida. Pero cuando vienes a Cristo, ya no puede ser así, porque Jesucristo murió en la cruz del Calvario, en esa cruz que presenció su muerte. Ahora déjame decirte que Dios mismo ha puesto en tu corazón de querer buscar de Dios o no. Ahora depende de ti si tú buscas a Dios o no. Ahora depende de ti si tú quieres entregarles su vida a Jesucristo. Ahora depende de ti si tú quieres ser un hijo de Dios. Pero si no quieres ser un hijo de Dios, déjame decirte que aún hay libertad, aún hay esperanza, aún todavía Dios está hablándote a tu vida, diciéndote, arrepiéntete, ahora ven a los caminos de Dios. Dios levantó a un hombre llamado Jonás cuando le iba a destruir a Nínive.
y le dijo que en 40 días iba a destruirlo. Pero Nínive, hermanos, estuvo predicándole Jonás a estos hombres y estuvo hablándoles que Dios iba visto el gran pecado que había adentro de la ciudad, adentro del corazón de los hombres, adentro de las personas. Hay el pecado. El pecado hace separar al hombre. El pecado hace que se olvide de Dios. El pecado hace que se olvide completamente de la existencia de Dios. Pero déjame decirte, tenemos la escritura aquí, la palabra de Dios, para que no se nos olvide. Y la Biblia nos habla y nos enseña y nos avisa que el hombre ha pecado delante de Dios. Es la única palabra que nos habla que Dios es el que murió en la cruz del Calvario. Es la que nos está hablando a nuestro corazón, que Él mismo dio su vida para que tú tengas vida. Él no la dio nada más, así nada más, por quererla darla. Él miró la condición de las personas de la humanidad, que necesitaba un redentor, que necesitaba alguien que muriera en la cruz del Calvario, que necesitaba alguien santo, alguien puro, para poder quitar el pecado y la maldad. Y ese fue nuestro propio Dios, que se dio a sí mismo. Dio Él mismo su vida para que usted tenga vida. Es la única manera que pudo hacer esto, es nuestro Señor Dios Todopoderoso. Amigo, entiendamos. Amigo, comprendamos lo que Dios hizo por usted, lo que Dios hizo por cada uno de nosotros, lo que Dios ha hecho hace 2000 años atrás, que murió en la cruz del Calvario, para que nosotros podamos ser personas liberadas del pecado, que el pecado nos ha mantenido esclavizados a nosotros mismos sin darnos cuenta. Y nuestros hijos ya nacen con ese pecado también y van a ser esclavizados también del pecado. Si no vinimos a Cristo, esto es lo que va a suceder en esas personas. Pero si vinimos a Cristo, ellos van a ser liberados, porque Cristo trae liberación a la humanidad, al hombre, de toda clase de liberación. Libera al hombre. Pero si el hombre no quiere ser liberado, amigo, vas a perderte y vas a morir en tu pecado y vas a ir al fuego eterno. Y eso es lo que el Señor no quiere, que tú mueras, que mueras en pecado para que no vayas a la destrucción eterna. Pero si vienes a Cristo, Él te va a liberar. Él te va a traer una vida nueva y vas a ser una persona nueva y vas a cambiar tu vida y vas a ser una persona de Dios, un hijo de Dios, una persona redimida, una persona cambiada, con nuevos propósitos, con nuevos alientos, con nuevo pensamiento cuando vienes a Jesús. Pero si usted no viene a Cristo, entonces usted se va a estar perdiendo, usted se va a estar alejando, usted se va a estar olvidando, usted está permitiendo que sus hijos se pierdan, usted está permitiendo que sus hermanos se vayan a perder, que sus familias se vayan a perder, que sus hijos se vayan a perder, que sus padres, sus hermanos, sus hijos, todos ellos son los que van a sufrir si no vienen a Jesús. Pero si vienes a Cristo, créemelo, que entonces va a haber un cambio en la vida, va a haber un cambio en tu corazón, va a haber un cambio en tu familia, va a haber un cambio completamente en todos, porque Cristo es el que cambia, porque Cristo es el que transforma, porque Cristo es el que trae la única salvación, la única esperanza para nosotros, para el ser humano, para la humanidad. No importa qué rango seas, lo que importa es que tú sirvas al Señor, que tú reconozcas al Señor como nuestro Señor y Salvador de nuestras vidas. Es el único que puede traernos vida. Él es el único que puede traernos la esperanza. El Dios del cielo es el que murió en la cruz. Entonces la cruz tiene que hablar mucho. La cruz habla de lo que Dios hizo en la vida, lo que Dios pasó Él en esa cruz. Este Dios que murió en la cruz pasó
su vida por allí. Pudo presenciar esa vida que tenía Dios. Y pudieron mirar a aquellos hombres que estaban ahí mirándolo. Cuando lo clavaron en la cruz, vieron ellos que Cristo estaba sufriendo como humano. Aquellos clavos que le enterraron fue por ti. Aquellos clavos que le enterraron en cada mano fue por ti. Espéreme un momento. Entonces murió. Cristo le enterraron en sus manos los clavos para que te dieras cuenta el sufrimiento que Él iba a sufrir por lo que Él estaba haciendo por ti. Le clavaron sus pies también y eran unos clavos. Todo esto que estuvieron presenciando la gente, la humanidad en ese tiempo, era para que ellos vieran lo que le estaban haciendo al Hijo de Dios. El Hijo de Dios, hermanos, no era necesidad que pasara por esa situación, pero por causa de nosotros tuvo que pasar por eso, para que la gente se diera cuenta lo que Cristo hizo, para que la gente se diera cuenta que solamente en Él había salvación y en Él había vida eterna, en Dios mismo. Créamelo, que en esta hora es lo que le puedo decir yo: que venga Jesús, que venga Cristo, que venga el Dios vivo. Es el único que puede salvarnos, es el único que puede darnos vida eterna, es el único Dios que nos da la esperanza y la salvación a nosotros mismos. Dios, el que murió en la cruz del Calvario, el que dijo: yo soy el camino, el que dijo: yo soy la puerta, el que dijo: el que a mí viniere, no le echo fuera. Eso es. Jesús te invita ahora a que venga a Él. Si usted está enfermo, podemos orar por usted. Si usted necesita una palabra de ánimo, de consuelo, amigo, mi amiga, aquí estamos nosotros para darle esas palabras de ánimo, de consuelo, de aliento. Que Cristo puede salvarte, que Cristo puede restaurar tu vida, que Cristo puede darte nueva esperanza. Es el único Dios que el cual hoy te estamos predicando y hablándote en esta hora. Bendito sea el nombre de Jesús en esta hora. Gracias, Señor Jesús. Todo para usted. ¿Qué tal? Bien, bien, hermano. Lo bueno, lo importante. Sí. Siempre buscando, perseverando. Sí, gloria a Dios. Aquí me pusieron esta. Mire, póngaselo usted. Y si No, no, así pongamos es. eso. Gloria a Dios, gloria a Dios. Dios me les bendiga, hermanos y hermanas y personas que transitan en este lugar, ¿verdad? Venimos con el único propósito de alabar y exaltar el nombre de nuestro Padre Celestial y de hablarles de las maravillas que Dios